Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 13 de diciembre del año 2023. Desafiando semejante fecha, acá están los 4 integrantes de la mesa. No le tienen miedo al numerito ni al viernes, ¿no? Nada, no se enteraron. Yo nací un martes 13, ¿qué le voy a tener miedo? Eso es peor que el viernes 13. Sí. Bueno, valiente Marcia. Bueno, pero acá están, voy A mí me saludando. encanta. El viernes 13 sí. Me encanta el por viernes Jesús, 13. ¿no? Por la última cena. No, pero era el martes 13, ahora no me acuerdo la historia. Mal no me fue, importa. así Es una fecha horrible, la del viernes 13, llena de presagios espantosos, y sin embargo, aquí están. Voy saludando. Marcia Collazo, buen día. Buenos días para todos. Eleonora Navata, que hoy participa en esta mesa como invitada, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días para todas y para todos y buen viernes 13. A mí el 13 es un número que me gusta y el viernes 13 le tengo simpatía, así que esperemos que salga todo precioso. Podemos hacer una encuesta Y hoy entre es el los oyentes. cumpleaños de mi nieto Camilo, mi nieto mayor. Bueno, saludo para él. Muchas gracias. Si se animan, después en la tanda ensayamos y le terminan cantando el feliz cumpleaños. Bueno, sigo. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano. Y- Buen día, compañeros y audiencia. Y- Y a Eleonora, que hacía tiempo que no la veíamos. Y Juan Grompone, ¿todo bien? Buen día para todos. Bueno, empezamos. Tenemos 2 temas por lo menos para charlar con ustedes. La Catedral de Notre-Dame de París volvió a abrir al público el sábado pasado luego de 5 años y medio de clausura, una clausura obligada a raíz de un incendio que conmovió al mundo en el año 2019. Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes pour rassembler dans la joie les enfants de Dieu dispersés. Notre-Dame, abre tus puertas, pidió 3 veces el arzobispo de París, Laurent Ulrich, golpeando con su báculo las puertas de la catedral gótica más famosa del mundo, construida hace más de 860 años. Miles de personas, invitadas especialmente, participaron del acto de reinauguración, en el que, entre otras cosas, se homenajeó a los bomberos que apagaron el fuego lo antes posible y a los artesanos que tuvieron a cargo buena parte de la tarea de restauración. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que estuvo acompañado, entre otros, por el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, y por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró la reapertura, la planteó como un triunfo de su país. Nous avons redécouvert ce que les grandes nations pouvaient faire, réaliser l'impossible. Cette cathédrale fut ainsi la métaphore Hemos heureuse redescubierto lo que las grandes naciones saben hacer, realizar lo imposible, subrayaba Macron. Escogimos la superación, la voluntad, el rumbo de la esperanza y para lograrlo, una fraternidad inédita, continuó diciendo. Las obras de reconstrucción costaron 770 millones de dólares que se obtuvieron a partir de donaciones que llegaron del mundo entero. Los trabajos incluyeron la instalación de un nuevo tejado, la restauración de la nave central, que ahora luce de un blanco inmaculado e inesperado, la renovación de todo el mobiliario que fue rediseñado para esta nueva etapa de la catedral y la instalación de iluminación modulable. El órgano, fabricado hace 3 siglos, que no fue afectado de manera directa por el incendio, debió de todos modos ser desmontado para limpiar los efectos del humo y luego se lo instaló nuevamente. Supongo que estuvieron pendientes de las distintas actividades que se desarrollaron entre sábado y domingo, que tuvo el acto inaugural con ceremonia religiosa incluida el sábado y después 2 misas el domingo, ¿no? A ver, Juan, ¿por dónde vas tú? Bueno, yo no sé cómo quedó porque no me invitaron y me siento excluido. Quiero corregir esto. Para mí es la segunda mejor, la segunda iglesia más hermosa de París, ni siquiera del mundo, porque la primera, sin duda, la primera más hermosa de París es la Sainte-Chapelle para mí. Esa sí que es inigualable. Bueno, acá abrimos una encuesta entre los oyentes también. Una observación que hay que hacer es que Notre-Dame, que tiene algo así como 7 siglos de comenzada a construir, todavía no está terminada, porque sus 2 torres no tienen cúpula.
Y no está terminada porque el día que se termine tienen que pagar una serie de impuestos estatales y entonces por eso no está terminada. Es decir, es una iglesia que tiene 7 siglos pendiente de terminarse. Y a mí lo que yo todavía no puedo entender es cómo pudo incendiarse el techo de la estructura de madera en plena obra de restauración de la iglesia. Eso sí, porque fue se estaba trabajando en la restauración hace 5 años. Eso ahí tienen que aclararlo, es decir, nada de restauración. A mí aclárenme quién es el responsable y por qué no se le hicieron pagar la restauración a los responsables. Porque eso fue, yo estoy seguro que fue una burrada de los restauradores. Bueno, Notre Dame fue restaurada varias veces. Una de las penúltimas, y que yo la conocí, era la versión de Viollet Leduc, que fue la que le puso la aguja esa y todas esas cosas. Esa es por el siglo XIX. Sí, en el siglo XIX. Luego la conocí con las paredes blancas, porque cuando se restauró aquello de que las catedrales eran blancas, ¿no? La que reconocí inclusive la vi cuando la estaban limpiando, de modo que se veía la mitad de paredes, un pedazo de paredes blancas y otro pedazo gris. ¿Estás espantoso. hablando de las paredes exteriores o interiores? Exteriores. Ah, exteriores. Las paredes exteriores. Te pregunto porque ahora lo que impactó fue el blanco de las paredes interiores. Por supuesto. Pero eso es Viollet Leduc hablaba de cuando las catedrales eran blancas, ¿no? Precisamente. Y lo que puedo decir finalmente es, lo que lamento es que estoy convencido que ya no la volveré a ver. Por razones de edad y de viajar y de todas esas cosas. Así que realmente no lamento no poder volver a la verdad. ¿Y si te hubiera invitado el presidente Macron, qué hacías? Bueno, no lo hizo. Bueno, pero tenés que juntar fuerzas, ¿eh? Fuerzas y dinero. Fuerzas y dinero y mandarte ese viaje. Ya que tenés toda esa experiencia, ya que tenés esa relación variada de distintas épocas con esta catedral, tenés que hacerte un momento e ir hasta ahí. Bueno, no dije cuál era, por qué creía que había iglesias mejores, ¿no? No, todavía no lo dijiste, lo dejamos para después. Porque es muy subjetivo lo de mejores y peores, ¿no? Capaz a ver, ¿qué dice la arquitecta? No, capaz que hay... Notre Dame capaz es la más significativa de las catedrales góticas en la historia de la arquitectura, porque está en París, porque está en la isla de San Luis, por un montón de cosas que son más simbólicas que la propia arquitectura. Y por que la publicidad que tiene. Está bien, sí, pero... Tiene un buen marketing. Chartres... la Catedral de Estrasburgo, la Catedral de Burgos en España, la Catedral de Frankfurt, catedral no, es una iglesia en Frankfurt, tienen algunos elementos góticos que también son remarcables, pero sobre todo Chartres es como la más remarcable de la arquitectura gótica. ¿Y la Sainte-Chapelle? Claro, pero digo en lo modelístico. Pero más allá de eso, yo quería hablar un poco de esto que decías, por qué se incendió y cómo se incendió. Y también quiero rescatar el por qué no se incendió o no terminó de incendiarse, por qué no se terminó de quemar. Y esa astucia ingenieril del siglo XII que logra con el arco apuntado cosas que no hubieran sido posibles sin... O sea, que hoy nosotros vemos que se salvan grandes luces con el uso de, obviamente, que del acero, del hierro, y que en esa época era impensado, y es una catedral que está hecha toda en piedra. El techo era de madera y todo eso, pero toda en piedra. Es increíble, es una hazaña. Sobre techo, ¿no? Una anotación que da para otra charla a raíz de lo que estás diciendo. En esa época no existían los cálculos de ingeniería que se desarrollaron con el tiempo, ¿no? Y mucho menos que una obra que dura 4 o 5 siglos, ¿no? Sí, este tipo de construcciones, este tipo de estructuras se definían de manera intuitiva. Bueno, ¿qué pasa? Lo que era más común en aquella época, antes del gótico, era el arco de medio punto. Y el arco de medio punto lo que tiene es que las fuerzas, o sea, donde se apoya, las fuerzas se descomponen en vertical y en horizontal, y en la descomposición horizontal era necesario tener paredes súper anchas para que pudieran captar esas fuerzas horizontales que la descomposición de la fuerza del arco de medio punto traía. O tensores. Entonces, claro, los obispos, los sacerdotes querían que entrara la luz, querían que fuera todo místico, y no podías hacer eso con el tamaño de paredes que tenías que poner para salvar las bóvedas que
que se hacían con arcos de medio punto. Entonces ahí aparece la figura del arco apuntado, ahí aparece también el elemento y la herramienta del arbotante, empiezan a aparecer herramientas que son tecnología pura de la ingeniería y que a mí me quedan las dudas de que no haya cálculos, porque la descomposición de fuerzas, más allá de que tal vez no teníamos la cantidad de kilos y la necesidad de material necesario, sí se sabía hacia dónde iba la fuerza y por eso se desarrolla el arco apuntado, la descomposición en el pilar, en el arbotante, etcétera. A mí me parece que eso también hace de que pudiera estar apoyada en piedra, que esa piedra no se quemara. Los bomberos fueron muy astutos también en no haber tirado agua, porque lo peor que le puedes hacer a la piedra es cambiarle la temperatura, porque se hubiese resquebrajado absolutamente toda la piedra si le cambiabas la temperatura tirándole agua de arriba, porque era una de las cosas que se decía, ¿por qué no lo apagan así? O sea, me parece que ahí hubo también bastante astucia en la hora de lo que se perdió es terrible, pero cómo se pudo conservar lo que se conservó. Tú, Marcia, ¿qué enfoque elegís a propósito de este regreso de Notre Dame de París? Ay, bueno, muchísimas líneas hay, pero voy a mencionar nada más algunas de las probables líneas. El protagonismo de Macron, que deberíamos analizarlo en algún momento, porque se lo ha acusado de sostener una especie de campaña del ego con respecto a Notre Dame. Ha habido una polémica muy grande en cuanto a algunas decisiones que ya anunció que va a tomar, como por ejemplo sustituir 6 de las 7 vidrieras por vidrieras realizadas por artistas contemporáneos, y las originales las llevaría a un museo. Se han juntado miles de firmas, creo que 250.000 firmas más o menos en contra de esto. Bueno, no se sabe lo que va a pasar con eso. Y ahí está toda la polémica entre quienes hablan de restaurar y quienes hablan de innovar, que no es lo mismo restaurar que innovar. Es más, están los radicales, que Leonora podrá decir mejor que yo, que dicen que hay que dejar que se vengan abajo por la acción natural sin tocar ciertos edificios, ¿no? Bueno. A ver, en el mobiliario de Notre Dame reabierta hay innovación, hay diseño muchísima, contemporáneo, ¿no? Pero para mí es de celebrar en igual. El mobiliario, no en las paredes, no por ahora en los vitrales, pero sí, se fue y es notorio, ¿no? Y en las paredes igual lo que ha habido es un resurgir de técnicas, y no solo en las paredes, en general en toda la iglesia, un resurgir de técnicas que se pierden en la noche de los tiempos y que no había mucha gente capacitada para realizarla. Y también a esa gente hubo que capacitarla. Entonces todo eso es maravilloso. Rescatar los oficios perdidos, ¿no? Los oficios medievales perdidos. Acá tenemos un buen ejemplo en el IABA, ¿no? De edificio, creo que es de Jones Brown, donde hay un estilo arquitectónico que pretende rescatar los oficios medievales como la herrería y entonces meterla, integrarla. Bueno, hay algo de eso tal vez en la restauración. Pero quiero señalar más que nada las peripecias que ha tenido que vivir Notre Dame. Por ejemplo, durante mucho tiempo, especialmente durante la Revolución Francesa, fue vilipendiada como fue vilipendiada toda Francia. No se salvó nadie. Y después los franceses encima, con Napoleón, se dedicaron a vilipendiar otros lugares del mundo que invadían. Por ejemplo, la tumba del Cid Campeador, que supuestamente la profanaron, la tumba del apóstol Santiago, en España. En Francia, el pueblo asaltó todas las grandes iglesias en busca de la destrucción de símbolos de la realeza, más allá de las connotaciones ideológicas que son capítulo aparte. Y en Notre Dame se asaltó la Galería de los Reyes, creyendo que eran reyes monárquicos, y no eran reyes monárquicos, eran los reyes de Jerusalén. Entonces, pero muchas de esas estatuas desaparecieron para siempre jamás. Y, pasado el tiempo, algunas se descubrieron que estaban como durmientes de vías de ferrocarril. Una cosa insólita. ¿Qué historia? No, mirá, un día tenemos que hablar de eso. Es más... Los habían decapitado, además, ¿no? Es más, algunos de esos restos, que estaban casi todos decapitados, fueron a dar a la parte justamente museística de Saint-Chapelle. Ahí se puede ver los restos. Bien, pero entonces, cayó si ustedes quieren, en la indiferencia pública Notre Dame, hasta que en 1831 se publicó Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Y ese es el poder, a mí me maravillan estos ejemplos, el poder de la literatura, el poder de la novela. Ahí empezó el marketing. Empezó el marketing y empezaron a sobrevalorarla.
o mejor dicho, a nuevamente valorarla, y empezó a fluir la gente, no solo turistas, sino los propios franceses. Entonces, bueno, hay mucha polémica todavía hasta el día de hoy, en dimensiones múltiples, pero hay que celebrar, me parece a mí, la restauración de Notre Dame. También se quería cobrar un ticket altísimo ahora. Es una posibilidad que manejó la ministra de Cultura y generó una polvareda. Claro, de aquello, ¿no? porque imagínate que vos vas, yo por ejemplo, que no soy católica, sin embargo, respeto muchísimo el culto católico, cristiano en general y religioso en general. Para mí son lugares, los templos son lugares espirituales, no importa a qué religión pertenezcan. Y yo siempre voy a Notre Dame o a cualquier iglesia que vaya y enciendo un cirio. Uh-huh. A mí me parece que no podés comercializar de esa manera, ¿no? El ingreso. Y quedó por el camino. Sí, Esa posibilidad quedó por el pero camino. no sabemos hasta cuándo. Alejandro. Pero siempre se cobra en las grandes, No, muchas un catedrales poquito, se cobra, pero era desmesurado Bueno, lo sí, que un querían poquito. cobrar. Alejandro. Bueno, no es fácil engancharse con el tema después de todas las cosas interesantes que han estado mencionando. A ver, la primera vez que fui a ver a Notre Dame fue en el año 61, con mis padres y con mi hermano mayor. Y bueno, me acuerdo que era el centro de la visita a París, era ir a ver Notre Dame. Y estoy hablando de hace muchísimos años. Pero claro, no había, digamos, el punto central de una visita a París era ir a Notre Dame. Bueno, después fui varias veces, y en el 98 incluso fui con todos mis hijos, con los 6 hijos, y ya algunos grandes, en fin, conseguimos que todos pudieran zafarse de sus actividades y ir a París, ¿no, verdad? Y allí me acuerdo que fuimos a participar de la misa un domingo, y estaba el cardenal Jean-Marie Le Tillet, que era el arzobispo de París. Y fue muy emocionante porque incluso la ceremonia termina con la salida como es habitual, ¿no, verdad?, del sacerdote, en el caso del cardenal, por el centro del pasillo. Nosotros estábamos al costado, y cuando me vio con la más chiquita, que era en aquella época, bueno, sigue siendo, aunque ahora tiene 30 años, que era Milagros, en brazos, paró su procesión, se acercó, le dio un beso, la bendijo y demás, y bueno, todos mis hijos quedaron muy impactados con esa visión. Después volví más de una vez, luego de eso, ya en el siglo XXI, a Notre Dame, porque claro, ir a París y no ir a Notre Dame no existe, ¿no, verdad? No podés evitarlo. No se puede. Es casi como mirar, no siempre visitarla, pero por lo menos como echar una mirada a la Tour Eiffel. Pero bueno, también tengo muy presente en el año 2019, cuando en Semana Santa, si no recuerdo mal, estaba con Juan Andrés, con mi amigo y socio Juan Andrés Ramírez en La Ternera. ¿Se acuerdan de La Ternera? Sí. Bueno, pues tiene toda una historia aparte de la estancia de La Ternera. Estábamos ahí, bueno, pasando 2 o 3 días, y prendimos la televisión y caramba, se estaba incendiando Notre Dame. Una cosa impresionante, porque además la imagen primera, más impactante, era como caía la aguja incendiada, y una cosa horrible, no lo podías creer. Y bueno, lo que hicieron es formidable, porque el trabajo que ustedes mencionaron, sobre todo Leonora y Marcia estaban señalando de reconstrucción, empleando personas que trabajan en oficios que se remontan a un milenio, ¿no, verdad? Y haciéndolo nuevamente en el siglo XXI como si estuvieran en el siglo XII, que fue o XIII o XIV, que fue cuando se hizo la estructura básica de Notre Dame. Es algo que impresiona, ¿no, verdad? No es muy imaginable que pueda hacerse eso, porque no sustituyeron lo que había, simplemente lo rehicieron respetando lo que había. Y lo hicieron con los mismos métodos, con los mismos materiales, con algunas pequeñísimas arreglos. Por ejemplo, tengo entendido que la estructura de madera, la sobreestructura de madera del techo, o la subestructura de madera del techo, bueno, le pusieron algunas cosas para extinguir el fuego, pero muy poca cosa más. Utilizaron unos robles que tenían que tener exactamente la misma
clase de madera, llamémosle así, que tenían los robles que se utilizaron al comienzo de la historia de Notre Dame. Y es increíble. Las piedras, como decía, creo que Marcia fue que dijo que los bomberos se preocuparon, que se preocuparon de que no se resquebrajara. Caramba, fue una tarea titánica. Incluso apagar el incendio en las torres, que lograron sofocarlo y evitaron que terminara derrumbándose la estructura de las torres, y bueno, ahí hubiera sido un desastre universal. O que cayeran las campanas. Cayeron las campanas. Bueno, realmente lo que hicieron es increíble. Con un costo fenomenal, sí, pero ¿por qué? Porque es un símbolo. Notre Dame es un símbolo de París, es un símbolo de Francia, es un símbolo de la cristiandad, y bueno, parece que es de esas cosas que uno... La Torre Eiffel, más nueva, y Notre Dame son Francia. Digo, si uno quiere decir qué es lo primero que haces cuando pensás en Francia, así en seco, y en esas dos cosas, la verdad, la Torre Eiffel y Notre Dame. Claro, hay infinitas otras cosas, las cuales pensar que pueden ser tanto más valiosas que esa iglesia y ese monumento que es la Torre Eiffel, pero sin duda la primera imagen que tenemos es la de esos dos lugares, y que hayan conseguido restaurar prácticamente, bueno, como estaba en el origen, no porque fue un proceso muy largo, pero por lo menos como estaba, yo que sé, en el siglo XV seguramente, o el siglo XVI, la Catedral de París, es algo que a uno impresiona, sobre todo pensando, teniendo presente la imagen que se veía por televisión en vivo de cómo se estaba incendiando todo y viniendo abajo. Lo de la aguja fue imposible. A propósito de la restauración, fue una gran obra colectiva, y obviamente los artesanos franceses jugaron un papel preponderante, pero no solo. Silvia, desde Alemania, nos está escuchando allí, dice: los vitrales fueron restaurados en los talleres de la Catedral de Colonia, ¿no? Köln. La ciudad alemana de Köln, que nosotros le decimos Colonia. ¿Cómo es la pronunciación correcta? Köln. Ahí está. Bueno, ahí tenemos una parte de esta historia. ¿Marcia? Bueno, no, yo quería nada más que agregar que eso, ¿no? Que las campanas, al no caer, no provocaron un daño terrible que podían haber provocado. Como por ejemplo deshacer toda una pared, vamos a suponer, o más de una pared. Y recordar simplemente, bueno, yo por ejemplo, cuando conocí Notre Dame, yo venía caminando así, ¿no? Medio distraída entre tanta cosa, y fue mi marido el que la vio primero, y me dijo, mirá para allá, y yo no caía. Mirá para allá, de nuevo, y miré, y cuando la veo casi me muero. Me vino ese síndrome, no me acuerdo si es el de Stendhal, no me acuerdo de quién es. ¿Por qué me vino? Porque lo analizo mucho, ¿no? Me vino porque contemplar un edificio, una obra humana, preñada de símbolos, que tiene 800 años de símbolos, y de afanes y de sacrificios humanos, solo ese hecho es demasiado respetable, y diría yo que es casi sagrado, sin importar de qué monumento se trate al final del día, ¿no? Pero, bueno, y la última vez que la vi, a los 3 meses, se prendió fuego. Menos, porque yo había ido a pasar la Navidad con mi hijo, que vivía en Francia en ese momento. Ahora vive en Hamburgo. Y pasé la Navidad con él, y por supuesto vimos Notre Dame. Y bueno, imagínense, saquen la cuenta, 3 meses después, menos, se prende fuego. Y para mí fue desgarrador. A mí me causó una hora que Marcia contaba eso. Recuerdo que en el año 2017, o sí, 2016 o 2017, ya estoy un poco... mi hijo pasó la Nochebuena en Francia, y recibo un mensaje previo a las 12 de la noche de Francia, y estaba él en la explanada frente a Notre Dame. Parece que se armaba ahí la cuestión, y me emocionó mucho ver esa foto de todo ese grupo de jóvenes ahí, de sus amigos. Te emocionás ahora, me parece. Sí. No podemos evitarlo con los hijos. Sí. Fue un precioso recuerdo, que además también me llevó a mí al momento. Teníamos edades parecidas, de que cuando yo fui por primera vez a Notre Dame, acá cuando él pasó la Navidad ahí, y no sé, me lo recordé ahora que Marcia contó lo de
lo de su última vez ahí, yo recordé esa anécdota. Y sí, me acuerdo que la primera vez que yo fui a Notre Dame, tuve una desazón en cuanto... Porque convengamos que es de las iglesias góticas de las más chicas, o sea, no es de las iglesias góticas grandes. Y yo había conocido otras iglesias góticas más grandes, entonces cuando llegué a Notre Dame dije, ¡ay! Es chiquita. Fue mi primera... Chiquita, no, bueno, pero tan ves, chiquita, la Saint-Chapelle es diminuta y es... No, claro, divina. pero... La Saint-Chapelle No, es pero otra no, cosa. a ver, no quiere decir que fuera chica, que no fuera hermosa o que no fuera Bueno, la gran obra pero de la humanidad que es. No, pero fue... no deja de asombrarnos que digas No, pero que fue era lo que chica, sentí. porque Ay, no es chica, dije. Claro, es una o sea, impresión. no, es como una sensación. Es Eso no deje de admirarla por eso, y con la aguja ni de más grande volver. todavía. Bueno, ya que volvieron a la discusión sobre catedrales góticas, y antes de que Juan fundamente su opinión, su postura en esta materia, se cuela en la tertulia Rafael Mandresi, lo ubican bien, ¿no? Sí. Sí, claro. Rafael, fuiste mi profesor en la Católica, te mando un saludo. Bueno, nos está escuchando allá en Francia, donde vive una parte del año, y entonces dice que agrega su voto catedralicio gótico, ¿no? A partir de lo que planteaba Juan, ¿qué dice Rafael? Él prefiere la de Saint-Denis, al norte de París, la que inaugura el gótico bajo la batuta del abate Suger, y donde están además las sepulturas de los reyes de Francia. Bueno, acá en Uruguay tenemos por lo menos dos iglesias góticas bastante típicas, que son la del Prado, Claro. la que está en la calle, ¿cómo se llama? Bueno, ahí en el medio del Prado, ¿no? ¿Verdad? A la media cuadra de 19 de abril, y después la de la calle Larrañaga, la de los jesuitas, que es la Jackson, la iglesia de Jackson. Las dos son bien típicamente góticas, claro, son modernas. A otra escala. Sí, muchísimo más pequeña. La de 19, la que está al lado de 19 de abril es más grande. La Jackson capaz que es más típica, pero es más pequeña. Bueno, pero ahora que hable Juan, que diga, que fundamente. Bueno, yo sigo insistiendo, para mí la iglesia más hermosa que yo conozco es la Saint-Chapelle, pero la más impresionante que yo conozco es Santa Sofía en Estambul, ¿no? Es decir, creo que esa, que además le lleva unos cuantos siglos más a cualquiera de las de góticas, ¿no? Bueno, pero quería hacer otra cosa, me hiciste acordar cuando hablaste Una de los las primeras cúpulas, la de Santa Sí, sí. Sofía, además. Y de las más grandes. Sí. Cuando hablaste de los arcs-botants, ¿no? Sí. Me acordé de un diagrama cuando yo tuve la desgracia de tener que estudiar estática, porque yo en ingeniería, la estática de edificios y las fuerzas y todas esas cosas que a mí no me interesaban, porque a mí me interesaba la electricidad, no me interesaba nada. Recuerdo perfectamente un diagrama en que mostraba el diagrama de fuerzas de un corte de la Catedral de Notre Dame, el diagrama de fuerzas, y cómo la línea de fuerzas pasaba exactamente por los arbotantes, ¿no? Es decir, como que parecía que un acto como casi de brujería. ¿Cómo era posible que esa gente, sin todas las cosas que estudiábamos nosotros, pudieran haber hecho esa línea de los arbotantes que tan perfecta, ¿no? Después, a propósito de restauración y del hecho de que no solamente estuvieron los artesanos franceses detrás de este trabajo, hay varios oyentes que mencionan, siempre hay un uruguayo, ¿no? Siempre hay un uruguayo. Y efectivamente, ¿no? Mario D'Amico integró el equipo que en particular trabajó con el órgano de la Catedral de Notre Dame, ¿no? Y fue entrevistado en Hijos de Punta, lo pueden escuchar, porque ayer volví a esa entrevista sabiendo que teníamos este programa hoy, así que pueden buscarlo en la página web. Queda recomendado ese reportaje en nuestra web, ¿no? Por supuesto, archivados allí, disponibles allí todos los programas. Y recordar que en la Saint-Denis, la que mencionó Rafael, ahí se produjo el mayor vilipendio, porque estaban todos los reyes y reinas de Francia, están. Y ahí se perdió la cabeza de Enrique IV. Y se vino a encontrar, supuestamente, que alguien me corregirá que sepa más, pero se vino supuestamente a encontrar en una buhardilla de un francés común y corriente en pleno siglo XX. ¿Qué hacía la cabeza de Enrique IV ahí? Y bueno. Es como la cabeza de... Bueno, historias paralelas.
de Doroteo Arango, de decir la de Villa, que se la cortaron. La cabeza de Gumersindo Saravia. Bueno, sí, la de Gumersindo Saravia también, eso fue en Brasil, en Río Grande. Sí, pero la de Saravia también, pero nunca más se encontró fidedignamente, pero se dice que hay 3 cabezas que se disputan ser la auténtica cabeza. Se han hecho congresos a propósito de la cabeza de Enrique IV, ¿Y se comprobó que era esa? No de la guardilla. sé, por eso digo, no sé, tal vez alguien que sepa más que yo me diga si se comprobó o no. Pero lo de San Denis es fantástico. Las manos de Colón. De Perón. De Perón. Las de Perón, sí, claro. Bueno, como Cada decía, vez que hablan de esas cosas, a mí hablaste de mi Colón, recuerdo pero es las manos porque de Perón. Colón también, el tema de los restos de Colón es otra bueno, historia. Que como podemos decía hablar. mi Y la profesor de Che. Lepore, volviendo, muchachos, volviendo. Y yo vuelvo a los mensajes de los oyentes, porque acá aparece esta observación. En la novela de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, el protagonista es un constructor de catedrales en la Edad Media. Es casi un ingeniero moderno. Allí se describe detalladamente cómo se planificaban y construían las grandes catedrales de la Edad Media como Notre Dame. Efectivamente, ¿no? Ken Follett, hay una recomendación para hacerles. Ken Follett es un apasionado de las catedrales, por eso ese libro. Pero después, claro, a partir de todo lo que investigó para aquella novela, quedó enganchado con el tema y cuando se produjo la catástrofe de Notre Dame terminó escribiendo un libro específico sobre Notre Dame, que es obviamente mucho más reciente. Sobre la construcción de Notre Dame. Entonces, a raíz de la reinauguración, lo entrevistaron y dice cosas muy interesantes en una nota que ustedes seguramente pueden encontrar, sobre todo lo que sabe de la historia de las catedrales, ¿no? Por ejemplo, a ver, el autor dedica una parte al esfuerzo colectivo que supuso la construcción de las catedrales. Y entonces dice, era como hacer una película. Nunca lo hacía una sola persona. También compara el esfuerzo y el emprendimiento de una catedral con lo que es el lanzamiento de un cohete a la Luna, que tiene cientos de personas y técnicos detrás. Además, recalca, eran también tecnología de punta. Eran una instancia en la que aparecía la tecnología de punta. Los masones, dice, a propósito de los albañiles, ¿no? Los masones hacían cosas nuevas, inventaban nuevas formas de construir que nunca se habían hecho antes. Así que, en realidad, las catedrales eran alta tecnología. Se podría decir que las catedrales son high-tech. Y entonces, por ejemplo, cuenta, los constructores eran trabajadores nómadas que viajaban de ciudad en ciudad por todo el continente en busca de trabajo. Y de esa manera se difundían innovaciones técnicas y de estilo, como el cambio de arcos de medio punto a arcos apuntados, de lo que se hablaba hace un rato. También participaron mujeres, dice Follett, que a su vez, bueno, cita una serie de trabajos al respecto. Al autor le impresiona el hecho de que se construyeran tales proezas cuando aún se carecía de conocimientos matemáticos para calcular el estado tensional de aquellas estructuras. Lo hacían siempre al azar. Algunas catedrales se cayeron, por supuesto. Por ejemplo, Beauvais se cayó 2 veces, así que cometieron muchos errores, pero la mayoría de las veces acertaron. Es asombroso cuántas veces acertaron, dice Follett, a partir de todo lo que investigó. Simplemente las que no acertaron desaparecieron. Hubo que hacerlas de nuevo. Es darwiniano el tema. Hay una cosa que todos quizás tengamos presente también cuando buscamos conexiones con Notre Dame, y es el jorobado de Notre Dame, ¿verdad? Claro. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué otras referencias a Notre Dame tienen en la memoria, en el imaginario de cada uno? Sí, no ¿Películas? Creo que lo del jorobado de Notre Dame, sí. La Bella y la Bestia por las gárgolas. Una cosa que es súper interesante, que siempre me llamó mucho la atención, como los pináculos, por ejemplo, que parecen decoración. Los pináculos son en los vértices de los arbotantes, que es por donde bajan las fuerzas que vienen de los apoyos. Se colocan una especie de conos muy decorados y que
puede parecer, y bueno, en realidad intuitivamente uno puede pensar que es decoración, y el pináculo es un elemento estructural también que hace que ese pilar tenga más carga vertical para poder contrarrestar el esfuerzo horizontal. Entonces son como muchos detalles que uno dice, ay, qué sobrecargado. No, es necesario. Vos capaz que sacás un pináculo y se te viene abajo toda toda la estructura, y no se te viene abajo porque se te incendia el techo. Entonces ese tipo de cosas, por lo menos a los que nos gustan todas las cuestiones estructurales, son, bueno, no sé, para nosotros son divertidas, no sé si es la palabra correcta, pero sí son datos que, por lo menos a mí cuando repasaba toda esta cuestión de lo de Notre Dame, lo pensaba, ¿no? Que nosotros vinimos al mundo con todo casi inventado a ese nivel. Es increíble, porque alguien lo pensó, y pensó todo ese tipo de cosas que no, a mí me fueron dadas, ¿entienden? Y también con todo por inventar, ¿eh? Con todo por inventar también, pero digo, son todas cosas que a mí me vienen dadas, a mí me enseñaron eso, pero alguien lo tuvo que descubrir para que a mí me lo enseñen. Eso forma parte de los 800 años del masazo mental. Ajá. No, un milagro o una advertencia, según como lo quieran ver. 4 días antes del incendio fueron retiradas 16 estatuas de cobre de apóstoles y evangelistas del pináculo para restaurarlas. Entonces, ¿cómo lo interpretó la deidad? Si vamos a creer en una deidad, no sabemos, pero para algunos fue un milagro, para otros fue un castigo. Mira. Alejandro, te quedaba cuál la anotación. No, lo que quería comentar es, para ampliar la visión que estamos teniendo de lo que era Notre Dame, es algo que no creo que tenga que ver con la estructura en sí mismo, que son las gárgolas. Las gárgolas son fantásticas. Todas las gárgolas que tiene la iglesia de Notre Dame, si uno se pone a mirarlas con detención, son realmente fantásticas. Y creo que no fueron afectadas por el incendio, y no fue necesario restaurarlas. Por supuesto no estoy seguro de eso. No, pero algunas sí, porque se lo veía en el video. Sí, ¿estás segura? Sí, Bueno. sí, en el video mostraban imágenes de restauraciones, y me pareció ver que alguna gárgola fue sustituida. Bueno, puede ser que haya sido efectivamente así. Hay una gárgola muy especial que es conocida como el alquimista, que es una especie de es el retrato de una persona con un sombrero pero parece ser una persona rara, ¿no? Porque las gárgolas en realidad son monstruos. En general son monstruos. Pero esa no, es una que está apoyada así, mirando monstruos fijo o animales, ¿no, verdad? Animales normales, pero... Sí. A propósito de Ken Follett y su libro sobre Notre Dame específicamente, que es del año 2019, un libro que recoge la historia y la importancia de esa catedral, nos acota otro oyente por acá, quien es Inés, que los derechos de autor de ese libro fueron donados justamente para contribuir a las obras de restauración. Todos los oyentes tienen sus anécdotas, sus vivencias a propósito de Notre Dame. Termino con esta, que cuenta uno de ellos. Recorrerla interna y externamente es una experiencia increíble, para luego tomarse un cafecito allí donde iba Jean-Paul Sartre antes de pasar por la Sorbonne. Eso me recuerda una cosa, que para mí la mejor vista de Notre Dame es de atrás. La de atrás con todas las gárgolas, con todos los... Es verdad. Es más impresionante que la vista de adelante. Sí, totalmente. Es realmente impresionante. La vista desde atrás y de lejos. Cuando vas por el Sena y te vas acercando y ves todo a lo largo lo que es la estructura, bueno, con la aguja famosa que ahora está de nuevo. Bueno, sí, por supuesto. Y ahí es donde se ve realmente la estructura. Y no sé, el que no quiera tomarse el café, en la esquina a mano derecha, o sea, no sobre la parte que está más cercana al río, sino sobre la otra parte, hay un carrito de helados que también es legendario, y desde esos que, ¿viste el cucurucho que tiene como para poner 2 bochas? Sí. Que viene el cucurucho dividido como para poner 2 bochas, que es como una de las cosas características ahí también. Entonces, teniendo en cuenta esto que acaban de incorporar ustedes, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Juan, que seguramente no va a volver a ir, no va a volver a recorrer Notre Dame. Mirá lo que llegó, mirá el mensaje que llegó inmediatamente después que dijiste esto. Este oyente dice:
pago por viajar con Juan Grompone como guía por el mundo. Se llama Gencho. Y agrega, atenti Jetmar y sus viajes acompañados. Totalmente. Que, que nos deje el teléfono y que Juan lo llamará entonces. ¿Cómo te ves de guía para un grupo de oyentes de En Perspectiva que quieran recorrer, en este caso, Notre Dame? De guía me gustaría, pero no tengo el físico, ¿no? El problema de caminar y de todo eso, ¿no? Ah, mirá por dónde venía la cosa. Todo tiene solución. Sí. Atentos entonces porque los viajes son siempre caminando, ¿no? Son todos a pie. Bueno, hoy se puede utilizar algún vehículo liviano, claro, ¿no? De estos eléctricos. Cada vez se ve más. Sí. Nos quedamos pensando en esa fórmula.